En primer lugar, pedirles disculpas a todos porque se fue el internet, acá estaba lloviendo duro, no esperé que pasara esto, pero bueno, en la computadora principal que yo tengo ya se me fue el internet y no he podido ingresar en ella, he ido a buscar mi laptop que la tenía ahí guardada en telarañas y listo, vamos a continuar. Bueno, pues Melissa, buenos días. Buenos días, doctor. Ya va a ser tarde, son las 9. Bueno, aprovechemos esta hora para ver. Bueno, los CGLT2, como ya les indicaba, los CGLT2 normalmente son... no, estamos mal, estamos en los LP1, pero en los LP1. ¿Cómo actúan los LP1? Ya les dije, normalmente estos LP1 son medicamentos que van a actuar directamente sobre el intestino, produciendo la mayor liberación de GLP-1. Y por más que exista DPP-4, la cantidad que producen es bastante. ¿Qué ha pasado con el GLP-1? El GLP-1 es una sustancia que produce saciedad. El GLP-1 es una medicación que tiende a producir pérdida de peso, que el GLP-1 es una medicación que tiende a producir dispepsias. El GLP-1 es una medicación que normalmente estuvo ligado en alguna ocasión con carcinoma medular del tiroides. El GLP-1 es una medicación espectacular porque mejora el corazón, mejora los riñones y verdaderamente pues un nuevo medicamento. Les decía yo a ustedes que del grupo inicial la primera droga fue el exenatide. El exenatide, que fue la primera droga no derivada de este grupo, que conocido con el nombre de las glutidas, el nombre de las glutidas. El exenatide es un medicamento que se aplicaba 2 veces al día, luego vino el exenatide de una vez al día y ahora existe un exenatide de una vez por semana. ¿Cuál es el éxito de estos medicamentos? Que producen pérdida de peso. Un mosquito que me tiene loco. Tuve que cambiar de lado también y parece que los mosquitos están aquí a la orden del día. Y luego, pues, este grupo de medicamentos se administra subcutáneamente una vez por semana. Por ejemplo, el dulaglutide, que es el que existe en nuestro mercado, y el liraglutide, que existe en otros mercados, han sido utilizados como medicamentos para mejorar la glucosa. Se inyectan una vez por semana. Es la droga de elección actualmente en diabéticos de tipo 2, antes que poner insulina, porque los pacientes pierden peso, los pacientes mejoran, la hemoglobina glicosilada hasta 1.8. El problema es el costo. Por ejemplo, yo utilizo mucha liraglutide en diabéticos de tipo 2, que son muy obesos, que tienen una obesidad mórbida, porque ya hay una indicación para perder peso en este grupo de pacientes, pierden entre 8 a 12 kilos por año. Y normalmente este medicamento, el problema que produce es retraso en el vaciamiento gástrico y por lo tanto tiende a producir dispepsias y produce muchas veces pancreatitis, pero más que todo produce dispepsias. Durante las 2 o 3 primeras inyecciones, el paciente se llena mucho de gases y puede producir náuseas y mareos. Es un medicamento bueno, yo lo utilizo mucho ahora asociado con metformina o asociado con CGLT2 o asociado con DPP4 o asociado con insulina, va bien. Una vez al día va perfecto. Imagínese usted que yo tengo un par de pacientes que ellos utilizaban 40 unidades de insulina el uno de mañana y 40 de noche. Y el otro, cuando llegó de mí, utilizaba 36 unidades de mañana y utilizaba 40 unidades de noche. Ahora los dos pacientes no utilizan insulina. Están con el dulaglutide y con un CGLT2 y les va de maravillas. ¿Sí? Pero es un medicamento que hay que tenerle paciencia y hay que explicarle al paciente que pierden peso, pero al mismo tiempo pues, se pueden llenar de gases. El dulaglutide, que es conocido en el comercio como Trulicity, es un medicamento muy bueno, espectacular, va bien. Esos son los conocidos como los LP1. Los LP1 activan la producción de las células K y las células L del intestino
para que produzcan más LP1. Y estos a su vez activen más las células beta del páncreas produciendo insulina. Son las drogas ahora que se utilizan con mucha frecuencia. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, tengo una duda. Es que justamente quería que llegara la parte de insulina, pero aquí acaba de decir que, o sea, los, estos últimos medicamentos son los que... Los LP1, los análogos del GLP-1. Análogos del GLP-1. Son los mejores porque usted había mencionado que los anteriores mejoraban solo el 0.4 al 0.6, pero estos llegan hasta el 1.8. Lo que pasa es el costo, pero en comparación con la insulina, ¿qué es más costoso y qué tiene más beneficio? Este medicamento, por supuesto. Ya, o sea, es menos costoso que la insulina y tiene más beneficios que la insulina. No, yo no digo que es menos costoso, porque si tú piensas, utilizas una ampolla de insulina que vale $30 al mes y este vale $200 al mes, este es mucho más costoso. Es más costoso. El beneficio a largo plazo es la situación, Carlita. Porque estos bajan de peso. Baja de peso, también. La insulina sube de peso, esto protege el corazón, protege el riñón. La insulina no protege nada, ya lo vamos a ver ya mismo. O sea, que eso se tendría que explicar a un paciente que, por ejemplo, quiera directamente no medicamentos, sino insulina y su glucosa llega a 400 y diga, no, yo quiero insulina, no me dé medicamentos, no me dé pastillas. Claro, a ver, Carlita, hay cosas que no se pueden conciliar con el paciente. Un individuo que llega a 400 de glucosa, yo ni muerto le pongo un GLP-1, le pongo insulina. Es que usted tiene que estar clara. Si yo tengo 400 o 500, yo no le pongo a un paciente GLP-1, le pongo insulina. Y a pesar de tener 400, ¿tiene que aún hacerle la hemoglobina glicosilada para ver si está mayor a 10 o ya? No, mi amor, ya no necesito. No necesito. Con 400 yo le pongo insulina. Si yo no tengo discusión en ese tema. Si el paciente llega descompensado y llega con 350 o 300 de glucosa, yo no tengo por qué ponerle un GLP-1. Yo le pongo insulina. Lo que pasa es que yo te digo, si tú me dices a mí, a un diabético de tipo 2 que va descompensado con su azúcar y que no tiene síntomas mayores de descompensación, yo le pongo GLP-1. Pero si va descompensado con su azúcar, va muy alto, yo le pongo insulina, eso no merece discusión. Lo que pasa es que esta droga ha emergido como una droga de utilidad en los pacientes diabéticos de tipo 2 y que verdaderamente ofrece unos beneficios bárbaros de proteger su riñón, de proteger su corazón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a entrar al campo de la insulina. Yo siempre considero que esperen unos minutos que voy a bajar unas diapos para que vean la fisiología de la insulina o les puedo explicar acá sin necesidad. Bueno, vamos a explicar, no apliquemos ninguna diapo y expliquemos así directamente. Por relación al tiempo, ustedes tienen 50 minutos hasta insulina, vamos a ver. Yo les mandé en el Moodle, les mandé hiperaldosteronismo, les mandé ovario poliquístico, les mandé feocromocitoma y amenorrea e hirsutismo, pero bueno, no lo voy a alcanzar a ver porque no, solo que la próxima semana que tomemos examen, les dé una clase extra sin necesidad de que tomen, sin necesidad de tomarle Saray, ese tipo de cosas, ¿no? Tomar hasta insulina sin tomar ni hiperaldosteronismo, ni tomar nada de ese tipo de cosas. Y la próxima vez que les tome el examen, discutimos el examen y les daría eso. Pero bueno, eso depende ya depende de otro cuestionamiento. Bueno, hablemos algo de las insulinas. Cualquier pregunta que tenga, me lo avisan. Vamos a borrar esto y listo. Primero voy a hablar sobre los mitos de la insulina para que usted, también como buen médico y como buen prescriptor de insulina, el paciente le va a ir a preguntar, Joseph le va a ir a preguntar, doctor, me quieren poner insulina, pero mi familia dice que daña los riñones, que deja ciego.
que produce aumento de la presión arterial. Y no es que sea mentira, pero tampoco es verdad. Entonces, esto es para consumo nuestro, para consumo de los médicos. Pero tú se lo puedes transmitir a los pacientes. La primera, contado de dos partes. La primera parte, consumo médico y consumo del paciente. La primera causa de ceguera en el mundo, ¿qué enfermedad es? La diabetes. La primera causa en el mundo de insuficiencia renal, ¿quién es? La diabetes. La causa secundaria más frecuente de hipertensión en el mundo, ¿cuál es? La diabetes. Entonces, no me venga con eso, señora, de que esta medicación le va a producir este tipo de cosas. Eso es mentira. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, usted tiene cómo defenderse de aquello. Pero tampoco es Héctor, ni Kevin, ni María Belén, ni Melanie, ni Erika, perdón, ni Saray, ni Kevin, ni Angélica, ni Yarixa, que están lejos de la verdad. La insulina es una hormona anabólica. Y como es hormona anabólica, retiene líquido. Y al retener líquido, aumenta el volumen circulatorio minuto. Y al aumentar el volumen circulatorio minuto, aumenta la precarga y disminuye la poscarga y aumenta la resistencia vascular periférica y por lo tanto puede estar ligado con discreta elevación de presión arterial. Recuérdense que como una hormona anabólica retiene sodio y al retener sodio produce edema y puede producir aumento de volumen y puede producir hipertensión arterial. Como esto tiene un efecto anabólico, producen cambios citoplasmáticos y engrosa la membrana basal. Y como engrosa la membrana basal, produce disfunción endotelial. Acuérdense que el exceso de insulina circulante produce insulinoresistencia y la insulinoresistencia tiende a producir normalmente cáncer, cambios mutagénicos en los tejidos. Entonces, la diabetes lo que produce con los años... Ay, Dios mío, no sé dónde me salió este. La diabetes lo que produce con los años es... Ay, pues déjeme ir aquí a dibujar esto. La diabetes lo que produce con los años es esto. Ay, Dios. Esto... Y dibujar. Un momento, por favor. Bueno, como les decía, la insulina tiende a producir retención de volumen y por lo tanto puede producir hipertensión arterial y puede producir, al decir producir edema, puede producir disminución de la filtración glomerular y puede producir lo que ustedes conocen como presbicia, lo conocido como presbicia insulínica. Les estoy diciendo primero las cosas que les preguntan siempre en el mercado. Entonces, la insulina no produce ceguera, lo que produce es presbicia. Y la presbicia es un estadio fisiológico que se presenta a los 40 años. Cuando un paciente es diabético, produce edema del tejido de la retina. Cuando llega la insulina, lo que produce es un poquito más de edema al comienzo y luego reordena todo. Y entonces el paciente, cuando tiene edema, lo que hace es aumentar el periodo de refracción para estabilizar su visión. Cuando llega la insulina, tira abajo todo esto y lo deja con la disminución que se conoce como presbicia, pero no es que lo deja ciego, sino que puso todo en orden. Puso los zapatos en el cuarto, puso los platos en la cocina, puso todo en su orden, pero tiende a producir presbicia. Produce primera retención de líquido durante los 2 o 3 primeros meses y luego se estabiliza. Entonces no produce daño en el riñón,
ni produce insuficiencia renal ni hipertensión arterial severa, sino leve en el inicio. También la insulina ha sido ligada con neuropatía diabética, lo que se conoce cuando se da en los 3 primeros meses como neuropatía insulínica. Entonces, le estoy dando las cosas que son negativas y que ustedes tienen que conocer para poder rebatir a los pacientes. Que sí, que doctor, que me voy a quedar ciego. No es verdad. La primera causa de ceguera en el mundo de diabetes es la insulina. Lo que hace la diabetes es dañarle los ojos, pero la insulina llega a poner todo en orden. Es cierto que al comienzo va a sentir un pequeño problema en los ojos, pero es hasta que la insulina le estabilice. Le va a proteger los riñones porque va a mejorar los niveles de glucosa y va a mejorar la disfunción endotelial porque va a mejorar los niveles de insulina circulante. Cuando yo soy una persona normal, cuando la insulina se libera, yo en este momento aquí como, mi organismo libera insulina, la primera fase y la segunda fase. Eso es normal en todos los pacientes diabéticos. El diabético de tipo 1 no tiene la primera fase y por lo tanto no produce insulina. El paciente diabético de tipo 2, la primera fase está disminuida y hace esto. Entonces, cuando un individuo normal come, libera la insulina y esta insulina llega a la vena porta. Y de la vena porta pasa al hígado. Eso es lo normal. Cuando yo peto insulina de afuera, primero va al hígado y luego va a la vena porta. Entonces, siempre que yo administro insulina, produzco en el paciente hiperinsulinemia. Entonces, habrá mayores niveles de insulina circulante cuando le pongo insulina a un paciente. Porque no lo estoy haciendo fisiológico. Fisiológico es que el páncreas, al liberar la insulina, la tira a la porta y la porta la lleve al hígado. Cuando yo le pongo insulina, la insulina llega primero al hígado y después va a la porta. Entonces crea un estado de hiperinsulinemia. Es lo que yo quiero que ustedes primero sepan de la insulina. La insulina es una muy buena droga que fue inventada o fue fabricada en 1921 y este año, mejor dicho, cumple 100 años de comercialización. Si fuera tan mala como dice la gente o como dicen los pacientes, los Estados Unidos y las escuelas europeas ya hubieran eliminado la medicación. Y más bien hay más y más y más y más insulinas. ¿Está claro el concepto? Entonces ustedes como estudiantes de medicina o como probables profesionales, lo que tienen que hacer es defender la insulina porque la insulina es una alternativa terapéutica eficaz para controlar la glucosa. No hay droga que no tenga efectos colaterales. Esta droga, como todos, puede producir hipoglucemias, pero es un excelente medicamento. Fisiológicamente, la insulina tiene 2 etapas, 2 fases, fase 1 y fase 2. ¿Qué pasa en los diabéticos de tipo 1? No producen insulina. ¿Qué pasa en los diabéticos de tipo 2? La primera fase está retrasada o retardada y entonces hace que no tenga una segunda fase buena. Y por eso los individuos tienen hiperglicemia postprandial. ¿Qué pasa cuando el organismo, usted come, Yaritza va y se come un encocado más tarde de camarón con pescado y una porción de arroz? El organismo a las 2 horas está produciendo insulina. Produce insulina entre los 15 y los 20 minutos y entra en la primera fase. El alimento se absorbe hasta las 2 horas y la insulina actúa hasta las 2 horas. El primer pico hace que se eleve con la mayor cantidad de glucosa, se eleva la insulina y combate la hiperglicemia. Y luego entra la segunda fase. Y cuando ya entra la segunda fase, trata de combatir el resto de producción de glucosa por el organismo. Los diabéticos no les pasa eso, no tienen primera fase buena. Y al no tener primera fase buena, no pueden producir una insulina para que les corrija la glucosa postprandial. ¿Estamos claros? Y otra de las cosas que cuando usted come, las células beta son estimuladas y la insulina que se produce va a la porta y de la porta va hacia el hígado. Cuando usted le pone insulina desde afuera, ¿hacia dónde va la insulina?
María Viviana, ¿dónde va la insulina? Cuando es desde afuera al hígado y de ahí a la porta. Hígado. Y crea un estado de hiperinsulinemia. Por eso es que ustedes tienen pacientes que cuando se están poniendo insulina dicen, doctor, no sé qué me pasa, se me está bajando el azúcar. Yo tenía ya años poniendo insulina y ahora se me baja el azúcar y usted se ríe para sus adentros. El que no sabe le dice, quite la insulina. Puede ser una alternativa. Pero en el fondo usted sabe que lo que el paciente está es hiperinsulinizado y hay que bajarle las dosis de insulina. ¿Ok, María Viviana? Ok, sigamos ahora sí para conocer qué son las insulinas. Bueno, pues las insulinas, dependiendo de su origen, hay insulinas bovinas que no se utilizan más, eran de cerdo, no se utilizan más porque eran muy inmunógenas. Las insulinas denominadas actualmente recombinantes, actualmente las insulinas conocidas como análogos, recordar que las insulinas tienen una cadena alfa, una cadena beta y es unido por un puente disulfuro que se llama péptido C. Las insulinas recombinantes son las obtenidas en el laboratorio, sea estas por cerveza, o sea por algún otro tipo de materia. Son utilizadas, se llaman recombinantes. Y las otras son análogos, los que se les cambia ciertos aminoácidos a la insulina en determinados sitios, en la alfa o en la beta, y son conocidos como análogos. ¿Qué pasa con las insulinas? Eso depende del origen y dependiendo del tipo de acción. Las tenemos de forma rápida y de forma lenta. Y hay un grupo que se conoce como las nuevas insulinas, que también se los mandé ahí, en el Moodle. Los de acción rápida son de dos tipos, los rápidos propiamente dichos y los ultra rápidos. Las ultra rápidas son los análogos. Dentro de los recombinantes tenemos la conocida como insulina cristalina o regular o conocida como Atrapic. Es la insulina que se utiliza en la cetoacidosis y es la que se utiliza en el embarazo. Esta es la rápida, conocida como cristalina, regular o Atrapic. Su vida media, su pico de acción comienza a los 15-30 minutos, alcanza una acción a las 2 horas y un pico mayor entre 4 y hasta 8 horas. Tiene una absorción irregular. Eso se llama cristalina. Indicaciones, cetoacidosis diabética o para control de los pacientes que están hospitalizados o para los pacientes que normalmente no se controlan de una forma adecuada. Los análogos se conocen como ultra rápidos porque comienzan entre los 5 y los 15 minutos su acción y terminan a las 4 horas. Los análogos son se me fue el nombre. La Pidra, que no sé si me fue el nombre. La Pidra, tenemos el Humalog, me fueron los nombres, y tenemos el Novolog. Son las 3 drogas. Las que más hay en nuestro mercado son la Pidra, ya me voy a acordar el nombre, no me acuerdo ahorita, y el Humalog.
que son verdaderamente las insulinas que se utilizan como ultra rápidas. Tenemos que estas normalmente entre 5 minutos y hasta 4 horas el efecto. Tenemos las de acción lenta, las de acción intermedia. La de acción intermedia normalmente es lo que ustedes conocen como el nombre de NPH. O isófana, o intermedia, o insulina lenta. Es un recombinante de acción intermedia o de acción lenta. Tiene una vida media entre 12 a 14 horas. Normalmente se utiliza 2 veces al día y tiende a producir muchas hipoglucemias y aumento de peso. Los análogos de acción lenta. Tenemos los que duran entre 18 a 24 horas, que son 2. La glargina, que es el famoso Lantus que ustedes conocen, y el Detemir. Los de acción variables, que es la glargina de más larga acción, que es conocida en el mercado como Toujeo y normalmente dura una acción hasta 32 horas. Y tenemos una insulina de acción prolongada que se conoce como Degludec, que puede vivir en el organismo hasta 44 horas y se administra una vez al día. Y actualmente se están manejando las nuevas insulinas que son derivados de estos análogos o de los otros tipos y que se administran una vez por semana, una vez semanal. La pidra, no, el Novolog se llama Aspar, la pidra se llama glulicina, esta se llama Aspar, y el Jumalog, yo no me acuerdo del nombre. Polines, no me acuerdo. Lispro. Bueno, Lispro. Entonces, aquí tenemos nosotros, todos estos son las nuevas insulinas que están en el mercado. Y ustedes se dan cuenta que existe un arsenal terapéutico para aquellos. Pero, por ejemplo, una insulina regular vale como $18, una lenta vale como $20, pero las recombinantes, la más barata, sale como $28, $30. ¿Cuál es la diferencia circunstancial? Que los recombinantes vienen en ampollas de 10 mililitros, cada mililitro tiene 100 centímetros, es decir, tienen 1000 unidades. En cambio, los análogos vienen en ampolletas o en plumas de 3 mililitros, cada mililitro tiene 100 unidades, es decir, tienen 300 unidades. Entonces, verdaderamente, tienen mucho menos y son mucho más caras. Tienen menos efectos colaterales, producen menos hipoglucemias nocturnas y menos hipoglucemias matutinas. Ese es el efecto benéfico de este tipo de pacientes. Tienen menos variabilidad, no tienen variabilidad, es decir, la absorción es regular. Son insulinas planas, no producen picos, a diferencia de la lenta y de la regular que tienen 2 o 3 picos de absorción, por ejemplo. Borremos esto y hagamos un cuadro de los...
Esto es un cuadro de las insulinas y esto es 24 horas. Yo le administro regular a un paciente y lo voy a poner en puntos. Acuérdense que tiene hasta 4 o 8 horas. Yo le administro aquí y tengo esto. Tengo un pico aquí y luego cae y tengo otro pico acá y luego cae definitivamente entre 6 a 8 horas. Si yo le administro a un paciente lenta, él tiene un pico de acción a las 2 horas, se mantiene a las 4 horas, hace otro pico a las otras 8 horas, se mantiene entre las 10 y las 12 horas y luego cae hasta las 14 y 16 horas. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 picos. Si yo le administro glargina a un paciente que es un análogo, me hace esto en 24 horas. Si yo le administro glargina modificada, la que tiene 32 horas, me hace esto. Y si yo le administro Degludec a un paciente, me hace esto. No tienen picos, entonces al no tener picos aumenta la absorción y disminuye la variabilidad, o sea, son menos variables, son más efectivas porque no tienen a producir muchas hipoglicemias. Porque si en este pico a mí me baja la glucosa, aquí me bajó la glucosa hasta acá, y yo tengo que tomarme un suplemento, después cuando me hago la glucosa a las 2 horas tendré 400. O sea, son más variables y tienen menor absorción. Tienen más variabilidad hemodinámica y por lo tanto muchos problemas de todo. Entonces es preferible administrarle una que no tenga mucha variabilidad y que tenga mejoría hemodinámica como este tipo de drogas. Pero todo eso va a depender del bolsillo. El ministerio no acepta los análogos por los costos. Imagínense a todos los pacientes nuestros que tengamos que ponerle glargina o Degludec. Tendrían que, por cada paciente, mensualmente ponerse 3 o 4 ampollas, serían 80 o 100 dólares todos los meses y el ministerio no lo puede cubrir. Entonces prefieren darle una ampolla de 20 dólares para que a veces con eso lo pueden mantener todo el mes. Ahora sí, vamos a hablar de insulinización. Existen 2 formas de insulinización. La insulinización prandial y la insulinización en bolos. Y volvemos otra vez a nuestros gráficos para que entiendan. Yo aquí comí. ¿Qué hizo la insulina? Se elevó la primera fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el organismo? Liberó un bolo de insulina. Entonces, por eso se llama insulinización en bolos, porque tratamos de remediar lo que hace el organismo cuando uno come. ¿Qué sucede con las células betas del páncreas? Las células betas del páncreas constantemente están produciendo insulina en 24 horas. Además de esto, la insulinación, nosotros tenemos una cantidad de 24 unidades al día que está produciendo de insulina el páncreas. 1 unidad por hora está produciendo insulina el páncreas. Esto se llama insulina basal. Y cuando yo como, lo que produzco es una estimulación para que se produzca otra vez insulina, lo que se llama la insulina prandial. Entonces, esta insulina se llama insulina en bolos y esto de acá se llama insulina basal. Y fueron creados los términos insulinización basal e insulinización en bolos o insulinización prandial, dependiendo de las características de cada paciente. Cuando me dicen, ¿por qué no le aumentas la basal? Significando que tengo que ponerle una insulina que haga esto durante 24 horas. ¿Qué tipo de insulina, Mauricio, haría insulinización basal? Saray, ¿qué tipo de insulina haría insulinización basal? ¿Las rápidas o las lentas? Las de acción lenta. Claro, pues lógico, porque tienen más larga acción. Y las más indicadas para hacer insulinización basal son los análogos porque duran más de 24 horas o 24 horas. Entonces, cuando nosotros hablamos de insulinización basal, tenemos que referirnos a las lentas, al NPH, a la glargina, al detemir, a la glargina modificada, que es el Toujeo, al Degludec y a las insulinas de acción tardía. Y cuando yo hablo de insulinización
prandial o en bolos, ¿a quién me refiero? A las rápidas. A las rápidas, por supuesto, claro que yes. Entonces ya tienen la idea en una forma clara qué es lo que van a hacer. Insulinízame al paciente basalmente, te dice el doctor. Perfecto, doctor, le vamos a aumentar la insulina basal al paciente. Doctor, ¿por qué no le aumentamos la insulina basal al paciente? El paciente se queda pensando 2 o 3 veces. ¿De qué me estás hablando tú? Que le aumentemos la basal al paciente, pero ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. Doctor, aumentarle la insulina basal. ¿Pero cómo es eso? Entonces, si usted coge papas, póngale tanto de oclargina, tanto de tal cosa y tanto de tal cosa. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que el organismo produce insulina durante 24 horas, de 0.5 a 1 unidad por kilo de peso. Largo en 24 horas. Y que cuando uno come, el cuerpo también produce insulina y eso se llama basal o bolos o prandial. Entonces, ya conocido con esos conceptos, si que tienen alguna duda antes de esto, pregúntenme porque nos queda poco tiempo y tengo que ir sobre el tiempo. Ole, se me fue. Se me fue. Ok, perfecto. Gracias, Mauricio. Bueno, entonces, estamos claros en ese tema, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a insulinizar a un paciente cuando llega por primera vez a su consulta y tiene la hemoglobina glicosilada menor de 9.5 y tiene inestabilidad hemodinámica. Tiene 300 de glucosa y usted dice, no señor, usted tiene la lengua seca, debe ingresarse en un hospital o usted tiene que irse con insulina a su casa unos días o varios días. Sucede que Joseph le llega un paciente a su consulta privada, él está haciendo la medicatura rural y le dice, doctor, me dijeron que yo soy diabético porque yo me hice un examen en la maquinita y tengo 380. Y yo hoy de mañana me fui a hacer un examen de azúcar y me salió 300 y me salió la hemoglobina glicosilada en 10.8. ¿Qué pastillas debo tomar, doctor? He perdido peso y tengo mucha sed. ¿Qué le dices, Joseph, tú? Digo que por la hiperglicemia que tiene ya le daría insulina. Tiene 380. Se congeló. Se congeló. Chusa, la mejor parte. Doctor, tiene silenciado el micrófono. Usted está glucotóxico. Usted lo que tiene que hacer es ponerse insulina. Unos días, unas semanas, puede ser que después de un tiempo se la quitemos. Entonces, cuando usted se acuerde que va a insulinizar a un paciente por primera vez y él dice, mire doctor, a mí nunca me han puesto insulina, no se preocupe. Esta es la panza, este es el ombligo y usted le dice, 2 centímetros alrededor del ombligo, aquí no. No, no, no. Se puede inyectar aquí, acá, 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 acá. Se puede inyectar en los muslos, se puede inyectar en los brazos. Se va a comenzar a poner insulina en las noches o en las mañanas, antes del desayuno o a las 10 de la noche. Si el individuo tiene 280, yo le digo, mire señor, lo normal es que comience a insulinizar con una dosis de 0.2 a 0.3. Y yo le digo, mire, usted se va a poner 0.2 unidades de insulina. Le voy a poner glargina al señor. Sí, señor, no hay problema, doctor, mándeme la insulina con una pluma para que usted pueda ver y se pueda medicar.
El señor pesa 70 kilos. 70 por 2, 7 por 2, 14. Se va a poner 14 unidades a las 10 de la noche. ¿Sí? Si el paciente está con 300 y más, se va a poner 3 unidades a las 10 de la noche. 3 por 7, 21. Como 21 es un poco problemático, póngase 20 unidades a las 10 de la noche. Una sola vez al día y hágase los controles de glucosa en ayunas. Si usted es muy sagaz, si usted es un individuo de que se da cuenta de que con la insulina no le va a controlar porque el paciente es muy gordo, le dice, tómese 500 de metformina en el desayuno y 500 de metformina en el almuerzo y póngase la insulina en la noche. Y le está haciendo insulinoterapia de combinación y se llama esto insulinización precoz o insulinización de forma aguda. Cuando la insulina es utilizada en forma precoz o cuando recién comienza la enfermedad, entonces la insulina sí actúa mejorando los niveles de glucosa, actúa mejorando la producción hepática de glucosa, mejora la disfunción endotelial y tiene una situación de protectora. Cuando la insulina es utilizada tardíamente, después de 10 o 15 años, el único efecto que tiene la insulina es de hipoglicemiante. Recuérdense ustedes, mientras más temprano utilicemos la insulina, más efectos terapéuticos tiene y efectos sobre la diabetes tiene. Mientras más tarde la utilicemos, tiene efectos básicamente de solo hipoglicemiante. Y eso se llama insulinización precoz. Usted está haciendo la rural, Talla Morales está haciendo la rural, y llega el paciente con 300 de glucosa y le dice, mira señor, usted tiene la glucosa de 400, yo le acabo de hacer con la maquinita, usted no se sabe diabético, saque la lengua, no está seca la lengua, perfecto, esto no es, como solo tienen NPH, usted le dice, mire señor, se vamos a insulinizar, se va a poner una vez al día NPH en las noches, a 0.2, ¿cuánto pesa? 80 kilos, por 2, 16. 16 unidades de insulina, y con esta maquinita usted se va a controlar todos los días en la mañana el azúcar cuánto tiene. Vénganme a ver en 10 días, hágase este examen de hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas y postprandial, y me viene a ver en 10 días. Y en 10 días le varías. Si sigue muy alto, le aumentas entre 2 o 4, le aumentas 4 unidades, o simplemente le aumentas una pastilla en el desayuno, o una pastilla en el almuerzo, o 2 pastillas, lo que tú quieras. Ahí puedes actuar de una manera libre, albedrío para este tipo de pacientes. O sea, perdón, ahí se puede hacer, o sea, de forma opcional, o sea, puede aumentar las dosis o usar pastillas con la NPH. Así es, tratamiento de combinación. ¿Estamos claros? La dosis de la insulina en pacientes diabéticos de tipo 1, que ellos normalmente utilizan un régimen que se llama basal bolos, o es de 0.5 a 1 unidad por kilo de peso. La dosis de insulina en los pacientes diabéticos que no controlan, sean 2 o sean 1, es entre 0.5 y 1 unidad por kilo de peso. Vamos con el diabético de tipo 1 que vamos a utilizar insulina. ¿Cuál es la característica del diabético de tipo 1? No produce insulina. Entonces él está de insulina así. Entonces sucede que ahí me llega un paciente que tiene 40 kilos y yo le voy a poner a 0.5 unidades por kilo de peso. Eso significa 20 unidades. Estas 20 unidades de insulina tengo que dividirla entre insulina de acción lenta y insulina de acción rápida. Existen diferentes tipos de escuela. Cuando es diabético de tipo 1, se debe utilizar un 70% o un 60 o 70% de insulina basal. El 60% de 20, 6 por 2, 12. O el 70%, 7 por 2, 14. Entonces te le digo al paciente, si usted va a utilizar esto en diabéticos de tipo 1, le digo, mire señor, usted, mire joven, usted tiene 40 kilos. Y yo le voy a poner a 0.5 unidades por kilo de peso y esto da 20 unidades. Yo le voy a poner de basal durante las 24 horas, le voy a poner una dosis que es de 12 unidades.
Y esto es lo que va a circular durante 24 horas. Y usted ya tiene su basal. ¿Cómo yo sé que la basal es efectiva? Cuando mido la glucosa en ayunas del otro día. Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, esta glucosa puede producir hipoglicemias. Y entonces yo sé que cuando pasa algo aquí, es por el basal que estoy poniendo acá. Si la glucosa a las 12 de la noche está muy alta, significa que debo aumentarle un poco el basal. Sí, cuando solo le estoy dando basal, ¿no? Pero el paciente me dice, doctor, cuando yo me hago el desayuno, esto ya me dijo mi primo Vázquez, fue su alumno y él me mandó esta insulina. Pero sucede que en ayunas yo sigo alto y en el almuerzo me sale alto y en la merienda me sale alto. ¿Y a ti cuánto te quedó? Si ya utilizaste el 60%, te quedó el 40%, te quedó 8 unidades de insulina. Y tú le dices a él, en el desayuno ponte 2 unidades antes de que desayunes. Al mediodía ponte 4 unidades antes de que desayunes y te quedas con 2 unidades en el bolsillo para ver qué pasa. Y lo controlas. Y te dice él, vea doctor, ya me sale mejor la glucosa en el desayuno y ya me sale mejor la glucosa en el almuerzo, pero en la merienda me sigue saliendo un poquito alta. Perfecto, ponte las 2 unidades más. O le aumento aquí a 6 unidades, le pongo aquí más unidades, porque esta insulina me controla hasta acá, o le pongo insulina aquí. Y entonces ustedes comienzan a hacer bastante maniobreros y le dicen, a ver, ¿cómo está la glucosa aquí? Está alta, doctor, perfecto. Entonces auméntate, ya no te va a poner 14, sino que ponte 16 de basal. Muy bien, regresa en una semana, en 3 días, 4 días te llama y dice, doctor, ya la basal me sale bien, pero en almuerzo me sale altísima. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Esto es de aquí hasta acá. Ya no le pones 2, sino ponte 6 unidades, le aumentas 4 unidades, ya comienza a ir al ojo. Esto se llama titulación de insulina, comienzas a titular la insulina. Y comienzas a hacer un jueguito. Le duele la cabeza, yo así, chucha, ¿no? Esto es tan sencillo como hacerlo la primera vez. Es como cuando se casan y tienen que hacer el acto del amor. La primera vez Héctor va virgen al matrimonio, lo hace la primera vez Héctor y de ahí aprende. Igual es esto, de ahí aprende. Si le sale alta aquí en la merienda, entonces ustedes le aumentan la insulina antes del almuerzo para que salga bien aquí en la merienda. Y el paciente le dice, doctor, pero me sigue saliendo alto en la mañana. Entonces usted dice, hágase una glucosa a las 12 de la noche. Y que aquí ven 2 cosas. Si sale muy alta, significa que tengo que ponerle un poquito de insulina en la merienda mayor para que me controle hasta aquí. Y si eso se llama fenómeno del alba. Alta en la noche, alta en la madrugada y alta en la mañana. Fenómeno del alba. Pero sucede que Héctor Morales le manda a su paciente y le dice, doctor, a las 12 de la noche yo me tengo que levantar porque me pongo sudoroso. Cambio la camiseta 1 y hasta 2 veces. Entonces tiene hipoglicemias. Entonces él se levanta y come algo y hace hiperglicemia y se levanta con hiperglicemia en la mañana. Hipoglicemia nocturna, hiperglicemia en la mañana se llama efecto Somogyi. Y eso es una causa de hiperglicemia en las mañanas. Entonces ahí no tienes que aumentar nada, tienes que más bien bajar la insulina, porque si bajas la insulina ya no producen hipoglicemia. Si sube la insulina producen más hipoglicemia y más hiperglicemia y el paciente se te puede morir en esta hora de aquí. Yo sé que tenemos muy poco tiempo y que brevemente pues yo hubiera querido explicarles mucho mejor este tipo de cosas de acá, pero el tiempo no nos los ha dado y es una pena, pero ya lo menos conocen lo básico de este tipo de cosas
Nos vemos la próxima semana, señores. Espero que estén bien. Las preguntas me las pueden hacer la otra semana. Después nos podemos conversar después del examen, que revisemos todo el examen. Solo basta insulinoterapia el examen. No les voy a tomar hiperaldosteronismo, ni feocromocitoma, ni ovario poliquístico, pero sí me gustaría que lean, que revisen los Moodle que yo les envié, los protocolos que yo les envié para que realmente tengan conocimiento de aquellos temas. Señores, buenos días. Espero verlos en el próximo semana en el examen. Cuídense mucho y disculpen las interrupciones que